Ahí está. Primero vamos a encontrar las fuerzas que actúan en los vanos, o sea, en los lados de esta placa triangular. ¿Qué fuerzas tenemos? Fíjense aquí. Por ejemplo, en el vano o en el lado 1, 2, ¿sí? Estas fuerzas están actuando en el espesor T de esta plaquita. Por lo tanto, todas van a tener ese factor T. Puedo factorizar y sale T. Entonces, ¿qué voy a tener en X? Voy a tener esta partecita que está actuando. A ver. Por ejemplo, esta partecita, ¿verdad? Y también esta otra. Esta otra. Toda esta, ¿no? Todita. ¿Sí? Bien, entonces, en X. En X voy a tener, voy a borrar lo que acabo de hacer. Esto y esto. En X voy a tener sigma nx, ¿verdad? Que multiplica a T, el espesor, por esta diferencia. Y1 menos Y2. Voy a repetir. Y además es negativo, ¿no? Menos sigma nx que multiplica a T por Y1 menos Y2. ¿Nada más eso? No. ¿Qué más hay? ¿Qué más hay? Hay este esfuerzo cortante. Este. Ese. Que es igual a menos tau por T por X2 menos X1. A ver, veamos. Aquí está. Menos sigma en X. T ya he factorizado, ¿no? Estoy hablando de F1', F'1X. T sale fuera, menos sigma en X, Y1 menos Y2, menos tau XY, X2, menos X1. Todo lo vamos a expresar con signos positivos. Entonces, F'1X va a ser igual a T por sigma en X por Y2 menos Y1 más tau XY X1 menos X2. ¿De acuerdo? Ahora veamos F'2X. Primero vamos a ver todo lo que es X, ¿no? F'2X. F'2X. Ese está actuando en el vano o en el lado 2, 3. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener T que multiplica a, abro corchetes,
sigma nx por y3 menos y2. Sigma nx por y3 menos y2. Más estito. Tau xy que multiplica a x2 menos x3. Veamos. F'2x sigma nx por y, t primero, ¿no? T por sigma nx, y3 menos y2, más tau xy, x2 menos x3. Estoy aquí, ¿no? Bien, ahora f'3x. Primero hemos dicho en x, ¿no? F'3x. Eso está en el lado 3, 1 o 1, 3. ¿Qué voy a tener? Voy a tener estito. T que multiplica a estito está actuando, solo estito. Menos sigma nx por y3 menos y1. Entonces, como hay un signo negativo delante, entonces vamos a poner sigma nx y1 menos y3. Y vamos a tener esto. Más tau xy más tau xy por x3 menos x1 más tau xy por x3 menos x1. Veamos. F'3x sigma nxy1 menos y3 más tau xy x3 menos x1. Bueno, ahora las fuerzas verticales. Voy a tener en el vano 1 a 2, en el lado de 1 a 2, F'1y. F'1y. En el lado 1, 2. Entonces voy a tener T que multiplica a menos sigma ny. Es este, ¿no? Este es. Menos sigma ny que multiplica a x2 menos x1. Como hay un signo negativo delante, entonces va a ser sigma ny que multiplica a sigma, o digo x1 menos x2. ¿Qué más hay? Estito. Menos tau xy que multiplica a x1 menos, perdón, y1 menos y2. Como hay un signo negativo delante, entonces va a ser más tau xy que multiplica a y2 menos y1. Veamos, aquí está. Sigma ny que multiplica a x1 menos x2
más tau xy, que multiplica a y2 menos y1. F'2y. F'2y. Este está en el lado de 2 a 3. Entonces, ¿qué voy a tener? Estito. Este está actuando. Entonces voy a tener T por sigma NY por X3 menos X2. X3 menos X2. Y el tangencial es todo este, ¿no? Todo esto. Entonces vamos a tener más tau xy, que multiplica y3 menos y2. Veamos. F2'y, T sigma ny, x2 menos x3 más tau xy, y3 menos y2. Y finalmente F'3y. Es esta F'3y está en el vano de 1 a 3, en el lado 1 a 3. F'3y. ¿Quién está actuando? Está actuando este. Eso va a ser T, que multiplica a sigma ny por x3 menos x1. Y tangencial es estito. Este. Entonces va a ser menos tau xy por y3 menos y2. Como hay un signo negativo delante, entonces va a ser más tau xy, y1 menos y3. y1 menos y3. Veamos. F'3y, T igual a sigma ny, x3 menos x1, más tau xy, y1 menos y3. Ahí tenemos las fuerzas en los lados. Pero este método y todos los métodos lo que hacen es tomar las fuerzas y obviamente después los desplazamientos en los nodos. En los nodos. ¿De acuerdo? Bien, ahora en los nodos. Por ejemplo, en el nodo 1. En el nodo 1, en X actúa F'1X y F'3X. El promedio de los dos va a estar en el nodo 1. F1X va a ser un medio de F'1X más F'3X. En Y, igual va a ser el nodo 1, digo el promedio. En el nodo 1, F'1Y más F'3X.
3y, todo por un medio. F2x en el nodo 2 actúa F1, un medio de F1x más F2x. En Y, un medio de F1, 1', ¿no? F'1y más F'2y. Y finalmente, esta carga, F3x igual a un medio de F'2x más F'3x. Y F3y igual a un medio de F'2y más F'3y. Ahí tenemos las cargas en los nodos. Ahora lo único que hay que hacer es reemplazar valores, F'1x más F'3x, etcétera. Y aquí tenemos esos valores. F1x es igual a T medios, sigma nx, Y2 menos Y3, más tau xy, x3 menos x2. Veamos si eso es así o no es así. T medios está correcto. ¿Sí? F'1x. Aquí, ¿no? Entonces va a ser IF'3x. O sea, este y este. T medios, sigma nx, factorizamos. Y2 menos Y1 más Y1 menos Y3. Y1 con Y1 se va. Y2 menos Y3. Eso tendría que estar. Aquí está. ¿Qué más? Más tau xy. Factorizamos más tau xy. X1 menos X2 más X3 menos X1. Entonces, X1 con X1 se va y deberíamos tener más tau xy, X3 menos X2. Y sí tenemos eso. ¿Sí? Por favor, si hubiera alguna pregunta, hablar. Inge, disculpe, Sí. en la parte de los sigmas para en la anterior página, sigmas, porque los signos Escucha, te estoy lo hace escuchando. cambiar, Escúchame, Inge. escúchame. Te estoy escuchando totalmente entrecortado. El internet después, que está mal. A ver, repetí. A la hora de utilizar los sigmas, Inge, ¿cómo Sí. me doy cuenta cuál sigma voy a utilizar en el que está en el plano paralelo a X o en el plano que está paralelo a Y? Eso un poquito no le comprendí. No, es simple. Es simple. Por ejemplo, si quiero en X, tengo que utilizar el sigma que está en la dirección X, pues. Si quiero en X. ¿No ve? Por ejemplo, en el nodo 1 y 2, quiero en X. En X está actuando esta.
y es sigma menos sigma nx. ¿Y dónde está actuando? En esta área está actuando, en esta, aquí. Es un área proyectada. ¿Sí? Si quiero en Y, entonces, ¿quién actúa aquí en Y? Actúa este. ¿En qué área? Esta área, ¿no? Esta área, proyectada. Es menos sigma ny y g. Claro, Ok. Gracias. claro. ¿Por qué? Ahora, si tuviera carga, o sea, estas tensiones son uniformes, ¿no? Ahora, si fuesen variables, tendría que integrar, ¿no? ¿Sí? Ese es el detalle. Bien, y Oye, entonces, Inge, ¿cómo? gracias, Inge, ahora sí lo entendí. Ya, perfecto. Bien, entonces, de igual manera hacemos con F1Y, T medios, sigma NY por X3 menos X2 más tau XY, Y2 menos Y3. F2X es igual a T medios por sigma NX que multiplica Y3 menos Y1 más tau XY por X1 menos X3. F2Y igual a T medios por sigma NX que multiplica a X1 menos X3 más tau XY que multiplica a Y3 menos Y1. F3X igual a T medios que multiplica a sigma NX por Y1 menos Y2 más tau XY por X2 menos X1. Y F3Y es igual a T medios por sigma NY que multiplica a X2 menos X1 más tau XY por Y1 menos Y2. Hay una cosa importante, ¿no? Miren, cuando se trata de la fuerza en X, tiene que haber sigma NX. Y cuando se trata de una fuerza en Y, sigma NY. ¿Sí? Ahí tenemos las fuerzas en los nodos. Ahora hay que expresar todo esto en una regla matricial. Entonces, ¿qué voy a tener? Mirad, voy a tener esto. F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y es igual a T medios por, fijarse, sigma NX está siendo multiplicado por Y2 menos Y3. Entonces, Y2 menos Y3. Luego sigue sigma NY, pero aquí no hay sigma NY, entonces 0. Y luego viene tau XY, entonces vamos a tener X3 menos X2. Entonces la primera fila ha de ser toda la matriz por T medios, ¿no? Y la primera fila ha de ser Y2 menos Y3, 0, X3 menos X2. Ahí está. Y el resto se arma así,
vamos a tener 0, x3 menos x2, y2 menos y3. Y3 menos y1, 0, x1 menos x3, 0, x1 menos x3, y3 menos y1, y1 menos y2, 0, x2 menos x1, 0, x2 menos x1, y1 menos y2, sigma en todo por sigma en x, sigma en y, tau x, y. ¿Sí? Ahora, todito. Tenemos que armar todita la matriz de rigidez. Entonces, las fuerzas F1X, F1Y, F2X, F2Y, F3X, F3Y va a ser igual a T medios por la matriz que acabamos de describir, esta. Por sigma NX, sigma NY y tau XY. ¿Se acuerdan? Era así el problema. Sigma NX, sigma NY, tau XY igual a esta matriz de propiedades por epsilon X, epsilon Y y gamma XY, pero esta matriz de deformaciones ya la tenemos. Aquí está. Epsilon X, epsilon Y, gamma XY, aquí está. Reemplazamos, en vez de sigma NX, sigma NY y tau XY, la matriz de propiedades y esta matriz de deformaciones. Ahí está. E sobre 1 menos mu cuadrado por 1 mu 0 mu 1 0 0 0 mu 1 menos mu medios por 1 sobre 2 delta por A2 0 B2 0 C2 0 A0 A3 0 B3 0 C3 A3 A2 B3 B2 C3 C2 por U1 B1 U2 B2 U3 B3. Entonces, nuestra matriz de rigidez va a ser todo esto, incluido T medios. Esa va a ser nuestra matriz de rigidez. Para ese elemento placa triangular de 3 nodos. ¿De acuerdo? Según el método directo. Entonces ya podemos resolver una losita de entrepiso, una losa de fundación, ya podemos resolver, claro, programando, ¿no? Y metiendo esta matriz de rigidez para solucionar. Con eso habríamos concluido, jóvenes, el segundo capítulo, que era método directo de rigidez. Por favor, si hubiera alguna pregunta. Preguntas, por favor. Bueno, Dije, sí, tau en todas las direcciones es positivo. no. Pero lo que hemos hecho es escribir todo positivo, ¿no? Sí.
Eso es otra cosa. No, tau no es en todo lado positivo. Si nos fijamos aquí, el gallo nos está diciendo, si nos fijamos aquí, yo lo he convertido todo en positivo, Sí. ¿no? He ido cambiando dentro las coordenadas. Las coordenadas nomás ya. Sí, sí, Ok. sí, sí. Gracias. ¿Ya? Entonces sería bueno que ustedes encuentren esta matriz de rigidez. ¿No? Que es grande. Debería ser de 6 por 6. Aquí tengo 3 por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 por 6. Primero tendría que multiplicar por esta. Por 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 3. Eso me da 3 por 3. Bueno, ustedes se van a rayar con esto. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Es al revés, ¿no? Este es 6 por 3. Estoy mal. 6 por 3 por este de 3 por 3. Voy a obtener 6 por 3. Por este de 3 por 6. El resultado final es 6 por 6. Muy bien, jóvenes. Aquí nomás quedaremos. La próxima clase vamos a ver los tipos de elementos finitos, que es básico, es un capítulo que no tiene ecuaciones, no tiene nada de eso, solo pretende mostrar los tipos de elementos finitos, nada más. ¿Ya? Entonces, nos vamos a ver el día martes. ¿De acuerdo? Hasta el martes, señores. El martes, señor. Hasta el martes. Hasta el martes.